A reading from the Lectura book of Ezra. del libro de Esdras. At the time of the Yo, evening Esdras, sacrifice, al llegar I, la hora Ezra, de la oblación de la rose in my tarde, wretchedness, and with salía cloak and de mantle mi torn, I abatimiento fell on my y con los knees. vestidos y el Stretching manto out my rasgados hands caí de to the Lord rodillas, my alcé God, mis manos al Señor mi Dios y I dije, said, My Dios God, mío, I am too me ashamed avergüenzo y to sonrojo raise de my face levantar to mi you, rostro hacia O ti, my God, porque for estamos our wicked hundidos deeds are en heaped up nuestros above our pecados heads, y nuestro and our guilt delito es reaches tan to the heavens. grande que llega al cielo. From the time of our fathers even Desde to los this day, tiempos de nuestros great padres has been hasta our el día guilt, de hoy, hemos and sido for our wicked gravemente deeds culpables, we have been y por delivered up, nuestros pecados nos we and our entregaste a kings and nosotros, our a priests, nuestros reyes y a to the nuestros will of the sacerdotes kings of en foreign manos de lands, reyes to extranjeros, the sword, y la to espada al rapine, cautiverio, al to saqueo pillage, y al oprobio, and to como disgrace, ocurre hoy. as is the case Pero today. ahora, en un instante, And now, el but a short Señor, time ago, nuestro mercy came Dios, to us se from ha the Lord our compadecido God, de nosotros, who left us a dejándonos remnant algunos and gave us a stake supervivientes in his y holy place. otorgándonos un Thus our resto God en has su lugar brightened our santo. eyes and given Nuestro us relief Dios in our ha servitude. iluminado nuestros For ojos slaves we y are, nos ha but reanimado in un our poco en servitude medio our de God nuestra has not esclavitud, abandoned us. porque Rather, éramos he has esclavos, turned the pero goodwill of the nuestro kings of Dios Persia no toward nos us. abandonó en Thus, nuestra he has esclavitud. given us new Nos life, to granjeó el raise favor again de the los house of reyes our de God and Persia restore y its nos dio ruins, ánimos and has para granted levantar us el defense in templo de Judah nuestro Dios and Jerusalem. y restaurar sus ruinas, The word concediéndonos of un the Lord. vallado en Judá y Jerusalén. Palabra de Dios, Blessed be te God alabamos, Señor. who lives forever. Bendito sea Dios que vive eternamente. He scourges, and Él then azota he y se casts down to the compadece, depths of the hunde netherworld. hasta el He abismo y brings up saca out of de the él. great No hay abyss. quien escape No de su one can mano. escape his hand. Bendito sea Dios que vive eternamente. Praise him, you children of Denle Israel, gracias, before the israelitas, Gentiles. ante los For gentiles, though he has scattered you porque among Él men, nos he has dispersó shown entre you ellos. his Proclamen greatness allí su even there. grandeza, ensálcenlo entre todos los vivientes. Bendito sea So Dios que now vive consider what he has eternamente. done for you, and praise him with Verán your lo que voice. hará con Bless our ustedes. Le Lord darán in gracia righteousness, a and boca exalt llena, lo the King of bendecirán ages. al Señor de la justicia y ensalzarán al Rey de los siglos. Bendito sea In Dios the que land vive of my eternamente. exile I praise him, Yo and le show doy his power gracias and en mi majesty to a cautiverio, sinful nation. anuncio su grandeza y su poder. Bendito sea Dios que Bless the vive Lord, eternamente. all you his chosen Bendito ones, sea and may Dios all of you que praise his anunció su majesty. grandeza y su Celebrate poder a un days of pueblo gladness, and give pecador. him praise. Bendito sea Dios que vive eternamente. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus summoned the 12 and En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar los enfermos, diciéndoles, no lleven nada para el camino, neither walking ni stick, nor bastón, ni sack, alforja, nor food, ni nor money, pan, ni and let dinero, no one take a tampoco lleven second journey. túnica de repuesto. Whatever house Quédense you en la casa enter, donde stay entren there hasta que and se no move vayan from de there. aquel sitio. And as
for those Y who si do not alguien welcome no you, los when you recibe, leave that town, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el true polvo de los testimony pies para against probar them. su culpa. Then they set Ellos se out pusieron en and went camino from village to y village, fueron de aldea en aldea, proclaiming the good news anunciando la and buena curing noticia diseases y everywhere. curando en todas partes. Verbum Domini. These two readings have Estas very dos profound lecturas appropriateness for tienen, Saint Vincent de son Paul. muy apropiadas para San He Vicente was de Paul. born in 1581, Él nació en el año not even 20 years 1581, after the ni Council siquiera of 20 años Trent, después del finally Concilio de ended. Trento, A long council going from después del 1545 to que duró de 1663. 1545 a Decades to get 1663. finished. And Demoró bastante en terminarse. he was born in France, Él nació en Francia, por and he supuesto. belonged to a fairly poor family. Pertenecía a una familia bastante pobre. No eran Certainly not rich, extremadamente pobres, pero por seguro no eran and ricos. he was Eran good pastores. at reading, Y él so his father era bueno sold para a la couple lectura. oxen Así to que su send padre him vendió un to par de get bueyes para enviarlo seminary training. a prepararse en el seminario. But he went to Pero the seminary él fue al seminario as a way principalmente to get a como una really forma good, de secure job. tener un trabajo That bastante was his seguro. main goal. If you Esa era su meta recall, principal. when Si people recordarán, died, they muchas personas, oftentimes would leave cuando morían, a menudo just as we do today, dejaban en su that you testamento, como hacemos hoy en día, and these are called pedían benefices. que se And then celebraran cierto pray número for de that misas, les family llamaban every beneficios, day, y offer a mass rezaban por for esa them. familia cada día. Celebraban una Oftentimes misa por these ellos, y a chapels menudo and las churches capillas would de have a las iglesias benefice attached tenían un beneficio from a adjunto number of people or de sometimes un número one de very personas, o a wealthy veces family. una And familia muy set adinerada. up, and then you could do other things as well. Y And también podían dedicarse a hacer Vincent otras was cosas brilliant también. Y Vicente and era did very un hombre well muy in inteligente school. y le fue muy bien Studied at the en los estudios. university, which was Estudió en la chaotic. universidad, It was a place que where era fights un lugar muy broke out, caótico. Había muchas so peleas, violent that even algunas se one of ponían tan the violentas que officers incluso was killed uno de by los the oficiales students in a fue student riot. matado por uno de los alumnos This en is not una modern reyerta. times. I'm talking about No estamos hablando de la época moderna, 1590s. estamos hablando de los años And so 1590. this is the kind of situation in which Así que ese es el tipo de situación en que él fue ordenado como sacerdote a los 19 años de now edad. one of the reforms of the Council of Una de las reformas del Concilio de Trento fue que uno no podía ser ordenado sacerdote sino hasta que cumpliese 24 años. Pero él había terminado sus estudios, era muy inteligente, así que lo ordenaron, pero iba contra la ley canónica, permitirle tener una parroquia y recibir uno de esos beneficios. Era demasiado joven. Así que él regresó a estudiar más, y cuando se enteraron que uno de los patrones había muerto y le había dejado una propiedad, él navegó para ir a recibir la propiedad, las escrituras y todo ello. Mientras iba navegando en el Mediterráneo, unos piratas bárbaros tomaron la nave y lo tomaron de esclavo junto con los demás pasajeros. Esto era típico. La guerra continua entre los turcos y las diferentes naciones turcas aún estaba ocurriendo. De hecho, la batalla de Lepanto todavía recién había sido hace un poco tiempo, y otras batallas aún habían por venir. Esa guerra realmente no terminaría sino hasta que los turcos finalmente fueron derrotados en Viena y Hungría, unos cuantos años después que murió Vicente. Así que terminó siendo esclavo de un pescador y luego de un farmacéutico. El boticario murió
y se lo y también él tenía un franciscano, became a Muslim, had 3 wives, and eh, he bought él había sido un vineyards. franciscano que And para salirse de la listen to esclavitud this se convirtió al example. There was something Islam, that happened that se casó con 3 esposas y the había comprado a Vicente. Ezra. This is a prayer Hay of algo acerca de remembrance San Vicente que se after relaciona a esta exile. primera lectura que tenemos hoy de Esdras. And Es una somewhere lo que leemos en la along primera the lectura es una line oración de of penitencia durante la época del slavery, exilio. En Vincent algún momento en su repented época de of esclavo, his Vicente very se arrepintió worldly de attitude toward the su actitud priesthood, tan mundana hacia something el that was not sacerdocio, uncommon in his algo que day. no Remember, this era is the fuera de lo era común en aquella of época. Cardinal Recuerden que Richelieu. esta era la época del cardenal Richelieu. Richelieu was the Richelieu in effect, the fue el second primer in command ministro, of France de after hecho el segundo en el poder en and Francia después del rey, was y helping to manipulate él estaba various ayudando a wars manipular that diferentes the guerras. war took La place guerra de los 30 around. años ocurrió durante And aquella época Richelieu sent y Richelieu 2 tubs of envió gold to 2 the Lutheran tinas de king of oro al Sweden rey to attack luterano de the Suecia Catholic para country atacar of al Poland. país He católico cared de more Polonia. about politics Le importaba and más la not about política promoting the faith. y no This was promover the la fe. era. Esta And era la Saint Vincent era en que San repented Vicente of se his arrepintió own desire de for su a propio small deseo share de of una that pequeña kind participación of de ese self-centered tipo worldliness. de He didn't want to be a shepherd of sheep or egocentrismo. souls. Él no quería ser un He simply pastor de wanted money ovejas ni de almas, and sencillamente quería dinero y And comodidad. as he repented of that, as Cuando se Ezra arrepintió did, de ello, así como lo hizo Esdras, he began to be a very empezó good example a to ser one un of muy the buen ejemplo wives of this para former una de las Franciscan. esposas de este ex franciscano. And she Ella recognized that Christianity was true and reconoció que el rebuked her cristianismo era husband for verdadero y not reprochó a su trusting esposo por haber dejado su So cristianismo. she, the husband, and Así que Vincent ella, el esposo y Vicente in a boat and escaped fueron en un to bote, se France. tomaron un bote y escaparon a Vincent Francia. was given his freedom. The Franciscan Vicente recibió su reconciled libertad, to the el church franciscano se and reconcilió came con la back to iglesia the faith. y regresó a la But fe. Vincent took a different approach. Y Vicente Two things tomó un enfoque affected diferente. him. Dos cosas One, le he had afectaban. a new Una, sympathy for caring for tenía una nueva those who were simpatía poor and sick. por cuidar a One of the aquellos advantages que of being a eran pobres slave y estaban to a enfermos. pharmacist Una de las ventajas de learned ser about medicine esclavo de un and what could boticario era be que done aprendió de medicina to help those who were y lo que se suffering. podía hacer para ayudar a aquellos And que sufrían. from the Y work that he did, especially with a partir del trabajo que él realizaba, he especialmente con French diferentes franceses adinerados, gathered especialmente what was mujeres necessary francesas, to empezaron a help colectar lo que era those necesario who were para poor. ayudar a aquellos que eran So the pobres. daughters of charity are Así Vincentian que las hijas de la Hospital, caridad who, as we know son here in fruto Birmingham, de ello. have Como started a sabemos, aquí number en of Birmingham hospitals han all iniciado un over the número world, de hospitales en todo el mundo. including here, St. Uno Vincent's. de ellos está aquí, es el Hospital And San Vicente. we also see Y that también another community of vemos women que was started to teach se inició otra comunidad de mujeres para enseñar and a this las care personas. for the poor Y este cuidado hacia was los a pobres complete transformation fue una away transformación from total, Vincent's own desire to avoid poverty. He dándole la espalda a su deseo his de own evitar la life of pobreza. poverty San so that Vicente he aceptó su could be propia of vida de service to pobreza those para who poder were ser de in servicio a just aquellos opportunists. que tenían necesidad y Very no important for him. mero oportunismo. The second thing that he La also segunda did cosa que él is he también hizo recognized fue, the importance of what él the reconoció la Council of Trent importancia had said de lo que el about Concilio de starting Trento había seminaries. dicho acerca Before de Trent, there were no fundar seminaries, seminarios. Antes de Trento no and había the seminarios. council called for there Y el to be Consejo hizo seminaries un to llamado train a priests. que abrieran seminarios para que But they educaran didn't bien a have los staff. sacerdotes, pero no So he tenían also started personal. a Así que él community también of men inició una comunidad known de as the hombres, ahora Vincentians, conocidos como los and vicentinos, they y committed ellos themselves se over the comprometían centuries to the education of a la educación seminarians, de los so that they would seminaristas, not only de manera have que no solamente academic
tuvieran la formación académica y las ciencias teológicas necesarias. Les hacía falta saber teología sistemática, y, teología histórica, teología moral, pero los bizantinos se encargaban de formar a los sacerdotes para que se enfoquen en la misión, para que siguieran este evangelio donde Cristo llama a sus 12 discípulos a que salgan y sanen a las personas y a que expulsen demonios y a predicar las buenas nuevas y educar sacerdotes en ese ministerio era el enfoque de su labor como orden. De manera que aquí es donde todos nosotros tenemos que rezar por arrepentimiento por diferentes pecados. Parte de su arrepentimiento siempre incluye la facultad de echar un vistazo hacia atrás al pasado propio y no solamente decir lo siento, sino también una parte clave de la obra de Jesucristo en nuestras almas es ayudarnos a tomar los pasos necesarios para corregir nuestras faltas, para ir en contra de aquello que fue el mal que buscábamos y buscar más bien un bien más allá de nosotros. Por eso es que diferentes grupos como los Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos tienen tanto éxito. Ellos utilizan sus faltas y pecados del pasado como una forma de reconocer en otros hermanos pecadores el camino hacia el cambio. Y eso es una parte esencial del programa de 12 pasos, salir y ayudar a otros. Todos nosotros estamos llamados a una especie de conversión, al igual que San Vicente, que toma las debilidades que el Señor perdonó y sanó y las convierte en fortalezas que pueden ayudar a los demás que tienen necesidad. Así es como la iglesia se reforma, ya sea en el clero o los laicos o los religiosos. Y esto es parte de la formación continua de la iglesia que, al que el Señor nos ha llamado.